Ahora vamos con un ejercicio de área de polígonos irregulares. Los polígonos irregulares se nos presentan en un plano. En algunas ocasiones las figuras vienen con la cuadrícula, como en este caso, y en otras no. Entonces hay que tener cuidado porque cuando no viene, digamos que el nivel de dificultad aumenta un poquitito más. Para esta figura tenemos dos preguntas, por el perímetro y por el área. Aquí se ven ya bien claras las preguntas con sus opciones. Bueno, en el caso de la pregunta 49, que es por el perímetro, aquí están las 4 opciones. Y la pregunta 50, tenemos que desarrollarla y escribir aquí la respuesta del área. Vamos a trabajar, en este caso, el perímetro primero. Recordemos que el perímetro es la suma de los lados. En este caso la figura tiene 6 lados. 1, 2, veamos esto como uno solo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo tengo que calcular esas 6 medidas y sumarlas. En estas figuras siempre vienen unas medidas fáciles, sobre todo cuando hay cuadrícula, que son los lados verticales y horizontales. Claramente vemos que AG mide 4, en la diferencia que hay entre el 1 y el 5. Pero como en este caso está más fácil, podemos contar cuadritos 1, 2, 3, 4. Lo mismo sucede desde G hasta E. Ya tenemos dos lados. El problema son con los lados que vienen inclinados. Tenemos dos opciones. Por ejemplo, para calcular AB, alguien aquí puede estar visualizando una hipotenusa y podría hacerse Pitágoras. Y fácilmente aquí podemos ver que hay un triángulo rectángulo pequeñito de cateto 2 y 1 y podemos aplicar Pitágoras y fácilmente lo sacamos. Pero ¿qué pasa si la figura no trae cuadrícula? En ocasiones es complicado visualizar los catetos. Entonces yo recomiendo que para este tipo de ejercicio utilicemos la fórmula de la distancia que viene en las fórmulas al final del examen. Yo la escribí aquí de una vez. Entonces, para calcular la distancia, la medida desde A hasta B, yo tengo que sacar los pares ordenados. El par ordenado A sería 1,5. Y el par ordenado B sería 3,4. Con esos datos vamos a calcular entonces la distancia que hay desde A hasta B. La fórmula dice que hay que restar a los X. Es 1 menos 3 al cuadrado más la resta de los Y. 5 menos 4 al cuadrado. Y en ese caso la distancia me está dando raíz cuadrada de 5. Pueden trabajar con el decimal si quieren, pero recomendación, dejémoslo como raíz de 5. Entonces ya nosotros tenemos que AB mide raíz de 5. Pero noten ustedes que AB, BC y DE son la misma medida. Entonces no tienen que volver a hacer dos cálculos para saber que BC es raíz de 5 y ED también es raíz cuadrada de 5. Entonces ya tenemos 3 medidas más. Y nos está quedando CD, donde aplicamos exactamente lo mismo. El punto C, ubicamos que es el par ordenado 5,5. El punto D, que es el par ordenado 7,2. Y por la fórmula de la distancia, que no voy a volver a plantear,
llegamos a que CD es igual a raíz cuadrada de 13. Pueden ustedes verificarlo. Ya teniendo los 6 lados, lo que queda al final es sumar. Perímetro es igual a 4 más 4 más raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 13. Para quien no use calculadora, 4 y 4 son 8. Aquí tenemos 3 veces el raíz cuadrada de 5. Y al final, raíz cuadrada de 13. Que de hecho la opción viene así. Pero posiblemente la mayoría utilice la calculadora para digitar esto. Entonces van a notar que la calculadora les va a tirar el valor decimal 18,31. Si trabajan de esta forma con el valor decimal, ya saben que lo que tienen que hacer es venir a las opciones y revisar cuál de todas ellas es el 18,31, que en este caso, como ya habíamos dicho, era 8 más 3 raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 13. Y así ya tenemos entonces resuelto el perímetro del polígono. Siguiendo con la pregunta 50, utilizando la misma figura, recuerden trabajar con lápiz porque posiblemente tengan que borrar para rayar ahora para calcular el área. En este caso no hay una fórmula que me calcule directamente el área de todo el polígono irregular. La técnica aquí recomendada es dividir esta figura en figuras más simples y manejables para nosotros. Hay muchas formas de dividirla. En este caso yo recomiendo la siguiente. Aquí llegamos a formar el triángulo CDE. Y si trazamos aquí, hacemos dos triángulos pequeños que son congruentes y nos está quedando aquí un rectángulo. Quiere decir que tenemos 4 figuras a las que podemos calcularle su área. Recomiendo numerar las figuras. Esta va a ser mi figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4. Vamos a ir haciendo los cálculos aquí. La figura 1 es un rectángulo. ¿Cuáles son las dimensiones? Tiene 4 de largo y 3 de ancho. El área del rectángulo, largo por ancho, que sería 4 por 3. Entonces aquí tenemos 12. La figura 2 es un triángulo. La fórmula clásica, base por altura dividido con 2. ¿Cuál es la base? Esta que mide 2 y la altura mide 1. Base por altura dividido con 2 da 1. La figura 3 es la misma figura 2. Entonces ya tenemos que el área es este mismo 1. Y la figura 4, aquí tenemos, debemos de tener cuidado porque hay que identificar bien cuál es la base y cuál es la altura. Giramos un poco la hoja para visualizar que este desde C a E es mi base, que mide 4, no por este 4 de acá, sino 1, 2, 3, 4. Mide 4. Y la altura, esta que estoy marcando acá en línea punteada, altura 2. Entonces, área es igual
base por altura entre 2. Base 4, altura 2, dividido entre 2. Y eso me va a dar 4. Por lo tanto, ya que tenemos el área de las 4 figuras, ahora vamos a calcular su área total, que es la suma de esos 4. 12 más 1 más 1 más 4 quiere decir que el área total es igual a 18. Como es una pregunta de completar y no de marcar con X, selección única, entonces recuerden que tenemos que colocar el 18 aquí.